Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sexta Mesa Tecnológica de Infosalud 2021. Les habla Eladio Linares, soy el director de Sistemas de Información del Servicio Castellano-Manchego de Salud, del SESCAM. Muchas gracias por venir. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización de este evento, a la SEIS y a Luciano, su presidente, la oportunidad que nos ha dado a todos de participar en este tipo de eventos que, la verdad, ya teníamos ganas. Durante 90 minutos os vamos a desarrollar 5 presentaciones correspondientes a 5 compañías dedicadas al mundo de las TIC de la salud, donde nos van a explicar qué se está cocinando o qué está ya cocinado en sus respectivas empresas en este ámbito. Como son 5 presentaciones y tenemos 90 minutos, vamos a intentar, en la medida de lo posible, que los ponentes se ciñan lo mejor que puedan a los 15 minutos que nos ha dado la organización. Así que, sin más, en primer lugar, contamos con la presencia de doña Sheila Méndez Núñez, directora de Digital, y don Alberto Alonso Álvarez, lead de la Unidad de Negocio de Salud de Icertis. Sheila es ingeniera en informática, máster en gestión de datos y la directora del área de Digital de Icertis, como digo, y Alberto es ingeniero en informática, máster en desarrollo de negocio, y tienen ambos más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el entorno sanitario. Y nos van a hablar sobre wallet de salud e identidad digital soberana. Cuando queráis. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, para no irnos mucho de tiempo, vamos a presentaros brevemente quiénes somos y qué hacemos en Icertis, ¿vale? Decimos que nos dedicamos a esta cosa rara de la metamorfosis digital. ¿Y qué es esto para nosotros, no? Pues son todos aquellos proyectos que de alguna manera modifican la manera en la que nuestros clientes llevan a cabo su estrategia empresarial apoyándose en la tecnología. No es una mera implantación de tecnología, sino que bueno, pues va más allá y por eso nos gusta llamarlo metamorfosis digital. ¿Quiénes somos Icertis un poco más, digamos, numéricamente? Pues somos un equipo de más de 900 profesionales que estamos trabajando en más de 50 países y que tenemos oficinas en 9 de ellos, ¿vale? Hace un par de años ya casi salimos a cotizar al mercado alternativo bursátil y, bueno, pues ahí podéis ver un poco cuál es nuestra dispersión geográfica. Culturalmente somos una empresa ágil, flexible y que intenta aportar un valor añadido diferencial a los clientes, en este caso a los clientes del sector sanitario. ¿Cuál es nuestra visión de los retos en este sector? Nuestra visión como tecnólogos, obviamente, o como partner de metamorfosis digital. Bueno, pues de alguna manera lo que hemos venido haciendo en estos últimos años es poner al paciente en el centro, ¿vale? Empoderarlo, hacer que sea el dueño de sus datos. Ese es el enfoque que seguimos con el uso de diferentes tecnologías, como puede ser blockchain. Hoy nos va a contar Alberto un ejemplo muy interesante desde mi punto de vista. Mejorar la eficiencia, mejorar la interoperabilidad, que de alguna manera seamos capaces de que los sistemas se comuniquen, que se comuniquen a lo largo y ancho de la geografía, pero que también se comuniquen verticalmente, ¿no? Entre distintos servicios de atención primaria, atención especializada, etcétera, etcétera, que pongamos en valor toda la información que aportan todos los sistemas de salud para conseguir esa integración, digamos, global de los datos y de los procesos. Creemos que la analítica de datos puede aportar mucho valor en el sector, no para sustituir a ninguna persona, obviamente, cuyo conocimiento es insustituible, sino para tratar de que se conviertan de alguna manera en eso que ahora mismo se llama humanos aumentados, ¿no? Que sean capaces de apoyarse en la tecnología para llevar a cabo su trabajo. Que con analítica de datos se facilite la toma de decisiones, se prioricen tareas y, en definitiva, pues que se facilite un poco toda su labor, que es muy importante. Y bueno, pues en general tratamos también de promover una revolución tecnológica en todo el ámbito social y gerontológico, ¿vale? Entonces, en estos 5 retos estamos trabajando activamente con proyectos muy variopintos y bueno, le voy a dar
dar paso a Alberto para que hoy nos cuente el caso del wallet de salud. Creo que tenéis que desinfectar esto, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días a todos. Paso a presentaros una de las cosas que se ha venido demandando desde las administraciones de salud desde hace ya, yo diría, más de un año, pues por la búsqueda de soluciones más o menos reales o casos prácticos de verdad en la relación con los proyectos de blockchain. Algún caso de uso en salud que use identidad digital, que use cadena de bloques, que es algo que realmente no se ve demasiado en el ámbito sanitario en España. Nosotros que estamos en contacto con las administraciones de salud y con los jefes de servicio de las administraciones de salud, pues lo vemos y realmente es una pena que no se haya apostado por la tecnología cuando hay muchas cosas que se pueden hacer. Concretamente, como sabéis, todos tenemos una administración de salud con una serie de credenciales que tenemos que presentar para poder identificarnos. Tenemos una tarjeta de salud, tenemos un pasaporte de la Unión Europea, tenemos una cartilla de vacunación todavía en papel y la idea es que se pueden hacer muchas cosas en relación a eso. O sea, nosotros ahora mismo podemos crear una identidad digital del ciudadano. De hecho, hay una norma que creemos que es muy interesante, que se ha cambiado hace aproximadamente 3 semanas, que es el nuevo reglamento de EIDAS, que es la norma europea que regula la identidad digital. Por fin, por primera vez, vamos a decir que se marca un marco legal para que desde la Unión Europea se pueda crear una monedera, un billetero digital que tenga validez legal en blockchain y se promueve la cadena de bloques para el uso de la identidad digital. Y creemos que además va a haber una promoción de los servicios de este tipo de aquí a los próximos meses. No será un proceso rápido porque las administraciones van a tardar un poco en adaptar esta tecnología, pero desde luego creemos que es un paso muy importante, porque hasta ahora no había un marco regulatorio relevante y desde el 3 de junio con esta nueva norma de EIDAS, de la cual ahí ponemos un extracto, que es un documento de más de 100 páginas que os animo a revisar porque creemos que tiene mucha validez. Y lo importante es que Europa parece que va a ser el continente que esté impulsando y traccionando este tipo de proyectos, lo cual es muy relevante. Y en esa línea de tratar de hablar de aplicaciones reales de lo que es un wallet de salud, ¿no? Lo que es una billetera electrónica, pues estamos trabajando en varios proyectos y os voy a contar 2 de ellos. El primero es el que está vinculado al trabajo que estamos realizando en base a toda la gestión de la vacunación COVID, que es la propia gestión transversal del proceso de vacunación, y es un proyecto que se llama Escudo. ¿Qué es Escudo? Pues bueno, Escudo es una plataforma transversal que permite gestionar credenciales del ámbito sanitario, que tiene 3 módulos. Tiene un módulo para las administraciones públicas, para que las administraciones puedan crear esta billetera electrónica y puedan generar certificados para los ciudadanos o credenciales para los ciudadanos en base a si un paciente ha pasado la enfermedad, si un paciente tiene puestas las vacunas, si se ha hecho una PCR, si se ha hecho una prueba de antígenos. Todo eso se genera una credencial en el wallet. Eso se registra en la cadena de bloques. En este caso nosotros somos colaboradores de Alastria y usamos lo que se llama la red T de Alastria y ciframos la información a través de la blockchain. Y en base a eso lo que conseguimos es asegurar la confidencialidad, asegurar la trazabilidad de los datos de salud y sobre todo que los datos de salud no viajan porque viaja la información cifrada y para nada se pueden de alguna manera desencriptar los datos que viajan identificando al paciente. Y luego el otro módulo muy relevante es el módulo de validación de credenciales, que es el módulo que usan las entidades del sector transporte, sector turístico y demás. Cualquier entidad que gestione un alto grado de personas que entran en sus instalaciones, por ejemplo aquí se podría hacer perfectamente en este congreso, pues el poder validar credenciales con una tercera pata de esa plataforma, que es una app móvil que permite leer el código QR que identifica el wallet con todas las credenciales que tenga de salud ese ciudadano. Importante también decir que somos compatibles con el Green Pass de la Unión Europea, que como sabéis ahora en el mes de junio va a sacar por fin su versión, su pasarela de integración, que básicamente va a validar que los certificados están firmados por alguna de las 17 comunidades autónomas que tienen validez para crear la identidad digital en España.
Y otro de los grandes proyectos que estamos trabajando ahora mismo, creemos que es uno de los pocos proyectos que hay junto con el de Alemania. Sabéis que Alemania sacó una licitación de 3,2 millones de euros para implementar el Green Pass de la Unión en base a tecnología dentro del país, en base a blockchain. Pues nosotros hemos hecho algo parecido con financiación del Banco Mundial en las islas de Cabo Verde, a través de apoyo del Ministerio de Salud de allí. Y aquí os ponemos tres capturas de pantalla de los 3 módulos que comentaba antes del escudo, que es la versión de vacunas en España, a la versión con vida, que es como se llama el proyecto de Cabo Verde. Tenemos 3 módulos, el módulo de emisión de credenciales para el centro de salud, desde el centro de salud, vamos, el módulo de credenciales de billetera digital, ahí veis, se ha creado una credencial de PCR, de certificado de vacuna moderna y de test de serología, y luego la parte que comentaba yo antes, de validación ante proveedores de servicios, que es pues, el proveedor de servicios se descarga una app de nuestra plataforma y ahí se puede validar pues, el acceso a un hotel. A ellos les interesa mucho todo lo que tiene que ver con el movimiento turístico para controlar el acceso seguro y promover que gente de la península o gente de Portugal viaje a Cabo Verde con seguridad. Pues ahí está el aeropuerto uno de los aeropuertos de las islas, un centro de deporte para controlar el acceso. Al final, cualquier entidad que permita un control de gran afluencia de público puede ser cliente de este tipo de proyectos. ¿Qué podemos destacar de este proyecto? Pues básicamente creemos que es uno de los primeros que implementa credenciales verificables junto con el de Alemania, como os comentaba, está alineado con EIDAS y alineado con EPSI, que es, como sabéis, de alguna manera la plataforma de sistemas de información basados en blockchain que sirve para pilotar y poner a disposición de la industria toda la estructura de cadena de bloques para empezar a hacer implementación de proyectos de blockchain. Obviamente, a medio plazo, lo que se quiere hacer es que este tipo de sistemas permitan acceder a la información centralizada de la carpeta del paciente o del sistema de salud de la historia clínica electrónica. Y ahora pondremos una serie de ejemplos, que es el futuro. El futuro del wallet de salud o el futuro del blockchain de salud, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues empezamos con los certificados de COVID, que ya están implementados, que esto vamos a decir que ya está pasado, ya lo estamos pasando, gracias a Dios, y pasamos a hacer la credencial, o sea, la gestión de credenciales vinculada a todo lo que es el proceso de vacunación completo, más el propio carnet de vacunación, o sea, todas las vacunas que se tiene que poner una persona desde que es niño a lo largo de su vida se pueden llevar perfectamente en una billetera electrónica, incluido, pues si tienes familia, la de tu familia, la de tus hijos, y luego hay otra cosa que se puede hacer muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con radiología, con dosis de radiología. O sea, tú puedes llevar tu carnet sabiendo o informando a la administración, si te vas de un hospital privado a un hospital público, por ejemplo, de la dosis que has recibido de radiación, que sabéis que es una de las cosas que la Comunidad Europea está promoviendo mucho para que se controle, pues tener ese control de cuánto de radiado estoy por las últimas radiografías, tags, etcétera, etcétera, que me he hecho en los últimos meses. Pues eso, poder controlarlo vinculado a credenciales, cada vez que te hagas una prueba, puede permitir generar alertas para que si tengo la dosis de radiación por encima de un valor concreto, pues no me deje hacerla y me la espacie un poco más en el tiempo y no me dejen hacer esa prueba porque igual no es tan urgente. Otras ideas que se nos ocurren que son muy interesantes, pues es controlar, por ejemplo, el grupo sanguíneo para poder garantizar la seguridad en el caso de que tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico y no haya errores, controlar alergias, saber si yo soy alérgico no sé, a la penicilina o algún elemento que me pueda realmente generar muchos problemas. Y luego la panacea de todo esto sería intentar tener un sistema alternativo, además del DNI electrónico, la integración con lo que se llama arroba clave y el certificado digital, que hoy en día seguro que muchos sabéis que es una barrera de entrada muy importante para acceder a la carpeta de salud por parte de los profesionales. Pues tú te llevas la billetera. Si nos pusiéramos todos de acuerdo para crear esa cadena de bloques compartida, pues podríamos llevar una identificación a través de un código QR para poder acceder y sustituir a tu DNI electrónico. Y ya termino. Lo siguiente que hablamos es, ya que aquí estamos mucha gente vinculada a la administración pública, pues poner algunos ejemplos que se pueden hacer del futuro en administraciones públicas, ¿no? Que es certificar titulaciones académicas, por ejemplo, certificar que una persona tiene determinados datos bancarios para el pago de ERTES, que es algo que las administraciones públicas han tenido que hacer en todo este periodo del COVID durante muchísimas ocasiones, no disponer de deudas en Hacienda, certificado de antecedentes penales, condición laboral para saber si hace un alquiler o si puede acceder o no, este tipo de bonos de ayudas.
Todo esto son ideas que se pueden hacer en base a la tecnología que muchas empresas de las que estamos aquí podemos implementar con cadena de bloques y nosotros, bueno, tenemos ya varias experiencias reales que estamos trabajando ya desde hace un par de años. Y yo creo que hasta aquí podemos leer. Sí, muchas gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, con la intención de que haya un poquito más de tiempo. A continuación, don Julio del Valle Sepúlveda, director de Estrategia para Sanidad de Fujitsu, responsable del diseño y de la coordinación del plan estratégico para el sector de la sanidad en Fujitsu en España, nos va a hablar sobre soluciones para facilitar la medicina de precisión. Don Julio, cuando usted quiera. Gracias a todos. El objetivo de la presentación es trasladar cómo se puede facilitar la implantación de la medicina de precisión, pero solo desde el punto de vista de las tecnologías de la información. No voy a tocar nada que tenga que ver con temas éticos, legales, etc. La idea es, muy rápidamente, posicionar a Fujitsu en este contexto, comentar algún reto central para los departamentos de TI, beneficios, tendencias y, finalmente, qué capacidades son necesarias para que esos departamentos de tecnología de la información puedan ayudar a implantar la medicina personalizada y cuál es la propuesta de valor de Fujitsu. Fujitsu se posiciona en este contexto como un integrador de tecnología y servicios que facilita la transformación digital hacia un modelo de atención más centrado en el paciente y orientado a la medicina personalizada, con el objetivo de ayudar en 3 áreas fundamentales: mejorar la experiencia del usuario, tanto clínico como paciente, implantar la medicina de precisión y mejorar la productividad de los facultativos y la eficiencia operacional de las organizaciones de sanidad. ¿Cuál es el reto central al que se van a tener que enfrentar los departamentos de TI? Pues si vemos cuál es la idea básica de la medicina de precisión, que lo que siempre ha planteado es que todos los individuos somos biológicamente únicos, y teniendo en cuenta que hoy ya es posible hacer una evaluación integral ómica de una persona, empezando por la secuenciación del ADN, la secuenciación del ARN, es decir, su genoma, su transcriptoma, y al menos alguna caracterización de otros tipos de información, como el proteoma, metaboloma, microbioma, etcétera, etcétera. Con estas capas de información gestionadas para una persona, se presenta una oportunidad extraordinaria y sin precedentes de mejorar los tratamientos médicos y, sobre todo, de desarrollar estrategias preventivas que puedan ayudar a preservar la salud de los pacientes. Una vez que se tiene el reto, por lo tanto, al que se van a enfrentar estos departamentos de tecnologías de la información, es ayudar a generar, integrar y gestionar todos esos datos que hemos comentado anteriormente. Una vez que se tienen esos datos, lo óptimo es promover su reutilización durante todo el ciclo de vida de una persona. De hecho, hay algunos países donde ya se plantean que para 2025 el secuenciar a los recién nacidos y reutilizar esa información durante toda la vida, pues es una cosa inminente. ¿A quién beneficia o puede beneficiar esto? Pues a todo el mundo, pero muy especialmente a casos de enfermedades raras, donde el análisis de un genoma completo puede acelerar el diagnóstico de años a semanas. En casos de cáncer, donde ya se sabe que la quimioterapia puede funcionar o no, dependiendo de las variantes genómicas del paciente. En farmacogenómica, para evitar reacciones adversas, lo cual puede suponer ahorros por paciente de hasta 1.000 euros en costes legales y en tratamientos inútiles. Y en cribado neonatal, donde un análisis genómico puede cribar cientos de enfermedades en lugar de las 9 enfermedades típicas que se obtienen con la prueba del talón. No es de extrañar, visto estos beneficios, que en todo el mundo
haya planes estratégicos nacionales para implantar la medicina personalizada. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de Inglaterra, ahí se creó una compañía, Genomics England, para liderar el proyecto de los 100.000 genomas que ya han alcanzado. Hoy en día están manejando una base de datos de 25 petabytes con toda esa información. O el caso de Francia, donde lanzaron el plan de medicina genómica 2016-2025 para dotar al país de la infraestructura necesaria para hacer 235.000 genomas completos al año, con inversiones del orden de 400 millones de euros. En España, la aproximación a este tipo de estrategias ha estado muy fragmentada por comunidades autónomas y el año pasado, en el 2020, se lanzó la Estrategia Española de Medicina Personalizada, coordinada por el Instituto de Salud Carlos III y coliderada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Qué capacidades son las que los departamentos de TI van a tener que proporcionar, ¿no?, para hacer realidad la medicina personalizada? Pues si echamos un vistazo a esto, está claro que van a tener que facilitar un acceso ágil y seguro tanto a datos como a soluciones de genómica, ya sea a través de una nube privada, pública o híbrida, dando respuesta a 3 o 4 necesidades, ¿no? Si nos fijamos en la capa de arriba, pues hay que facilitar la conversión de datos brutos a información útil. Una vez que se tiene esa información, va a haber que integrarla en repositorios de datos genómicos y también con la historia clínica electrónica y otras bases de datos. Y en la capa de abajo, pues va a haber que facilitar herramientas que permitan la correlación masiva y la visualización de datos muy masivos para proporcionar capacidades de mejor estratificación de pacientes, disparo de alertas tempranas, campañas de prevención, codificación automática de datos, etc. Si ponemos un poco la lupa en lo que supone el análisis genómico, vemos que el flujo de trabajo se puede dividir en 3 fases, ¿no? Lo que se llama análisis primario, análisis secundario y análisis terciario. En el análisis primario se abarca desde la preparación de la muestra, de sangre, saliva, hasta que el secuenciador escupe los datos de ese genoma. El problema que nos vamos a encontrar aquí es que se presenta un cuello de botella importante porque los secuenciadores no son capaces de leer un genoma completo o un exoma completo. Entonces trocean el ADN en millones, cientos de millones de trozos y además para asegurar la calidad de esas lecturas leen cada uno de esos trozos 30, 40, 100 veces. Con lo cual esas rayitas que vemos ahí son cadenas de caracteres de más o menos 150 caracteres. Y esa es la información que se le traslada al análisis secundario, que tiene que coger esos millones o cientos de millones de cadenas de 150 caracteres y compararlas contra una cadena de 3.200 millones de letras. Esto es muy intensivo en computación y en almacenamiento. Una vez que se ha hecho el alineamiento y se tiene el ADN del paciente, hay que ver qué variantes tiene ese ADN con respecto a un ADN de referencia, un ADN patrón. Sería la parte de identificación del análisis secundario. Y lo que sale de ahí es un fichero, llamado fichero de variantes, que se inyecta en el análisis terciario para que ahí los bioinformáticos, los especialistas médicos, anoten, añadan información a esas variantes, consultando bases de datos propias y públicas y acaben generando un informe útil para la práctica clínica o para el conocimiento científico. Para soportar estas fases vamos a necesitar herramientas en el análisis secundario. Las típicas son el BWA para alineación, el GATK
para identificación de variantes, herramientas de orquestación de la entrada-salida entre esas piezas de software, y en el análisis terciario hay que utilizar motores de indexación y recuperación de los datos que salen del análisis secundario, visualizadores para filtrar y consultar esas variantes en, por ejemplo, y este sería el caso de Inglaterra, una base de datos de 700 millones de variantes, lo cual exige unos rendimientos importantes. Y, por supuesto, hay que dotar de control de acceso, trazabilidad, quién ha accedido, cuándo, por qué, a qué proyecto, etcétera, etcétera. Y la base de conocimientos que agrupa información propia y de bases de datos públicas. Todo eso, por supuesto, soportado por una infraestructura de muy alto rendimiento, tanto en cómputo como almacenamiento, bases de datos no SQL, seguridad, etcétera. Va a hacer falta también, posiblemente, proyectos de migración y transferencia de datos si ya tenemos datos de origen que están dispersos en distintos hospitales, laboratorios, y se quiere crear una base de datos centralizada en una comunidad autónoma o a nivel nacional. ¿Por qué es tan masivo esto en términos de almacenamiento? Bueno, pues porque esas fases de análisis primario, secundario, terciario, generan muchos ficheros. Aquí están los tres principales. En el análisis primario se acaba generando para un genoma completo del entorno de 120 gigabytes, para el secundario 80 gigabytes y para el terciario 1 gigabyte. En total, un genoma completo puede suponer unos 200 gigabytes de almacenamiento. En el caso del exoma, que es la parte codificante del genoma, que supone entre el 1 y el 2% del total del genoma completo, pues la cosa se pone en el entorno de 26 gigabytes. Hay organizaciones que prescinden de guardar el FASQ, que es el más pesado, pero en cualquier caso vamos a estar hablando de 80 a 100 gigabytes como poco para cada genoma completo. Evidentemente, esto exige contar con especialistas en diseñar arquitecturas muy modulares, muy escalables, que permitan arrancar este tipo de proyectos con una base que no sea excesivamente cara y que podamos poco a poco ir acompañando al programa de medicina personalizada al ritmo que se necesite, sin tener que tirar la infraestructura de arranque y que esos crecimientos, tanto en almacenamiento como en cómputo, no supongan ningún problema. Una vez que tenemos resuelta esta parte, ya tenemos los ficheros, pero se plantea otro problema, ¿no? Y es que con ese tipo de ficheros, el hacer la interpretación del genotipo hasta llegar a una decisión clínica accionable, pues suele ser muy lineal, rígida, tiene un coste muy elevado y se tarda mucho tiempo en hacer. ¿Por qué? Pues porque normalmente los resultados que se están almacenando en ficheros grandes y planos no se pueden escalar eficientemente cuando los volúmenes de datos aumentan. Solo los bioinformáticos expertos pueden acceder a ese tipo y manejar ese tipo de resultados, y luego la integración es muy difícil porque muchos informes acaban siendo documentos PDF estáticos. ¿Cómo arreglamos esto? Pues añadiendo a lo que es la cadena de la pipeline de análisis secundario, que es esta, con las soluciones típicas que se manejan en ese mundo, añadiendo esas soluciones, OpenCGA, que es el motor de indexación y recuperación, que va a coger la información que hay en el fichero de variantes y la va a indexar y la va a inyectar en una base de datos de alto rendimiento, controlando además accesos y trazando quién accede a qué cosa y para qué, ¿no? Hay que dotar también a este contexto de herramientas de visualización como el Interactive Variant Analysis, que permite filtrado muy rápido, consultas muy rápidas de variantes, y Cellbase, que añade la capacidad de crear la base de conocimientos propia que se alimenta de datos propios y de datos procedentes de multitud de bases
públicas que contienen información médica y biológica muy relevante. Una vez que tenemos la información generada, integrada, correctamente almacenada, se va a plantear otra necesidad, y es que se va a querer, con toda seguridad, correlacionar esta información de tipo ómico con multitud de datos muy dispares, ¿no? Como imagen médica, factores medioambientales, datos clínicos, de sensores, etc. Y para eso los departamentos de informática van a tener que tener la capacidad propia o externalizada de diseñar e implementar entornos analíticos para el uso secundario de datos, utilizando consultores y jefes de proyecto para hacer los diseños y la implementación de los casos de uso y, por supuesto, los servicios de soporte y puesta en producción de la plataforma. Igualmente, hay tareas que son muy repetitivas y costosas que se pueden automatizar utilizando inteligencia artificial. Un caso de uso de esta aplicación de la inteligencia artificial es este, que se ha hecho entre Fujitsu Labs y el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio, donde se intenta reducir el tiempo empleado en diseñar planes de tratamiento óptimos y personalizados en medicina genómica del cáncer, aplicando procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial explicable y grafos de conocimiento, de tal manera que el tiempo que se emplea en revisar artículos relevantes, históricos, etcétera, de forma manual y uno a uno, se reduce a la mitad del tiempo en el caso en el que lo han aplicado, que es la planificación de tratamientos en leucemia mieloide aguda. Se están procesando 860.000 documentos de forma automatizada. Para terminar, ¿cuál es la propuesta de Fujitsu en este contexto? Pues liberar al cliente de la carga de generar, implementar, integrar todas estas soluciones y todos estos datos y evitar, ¿no? Pues que el cliente se tenga que enfrentar con un ecosistema de soluciones de infraestructura realmente complicado. Y todo eso soportado con un equipo multidisciplinar de bioinformáticos, científicos de datos, desarrolladores, expertos en HPC, multicloud, etc. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Julio. A continuación, gracias. David González López, con formación en ingeniería y con experiencia de más de 23 años trabajando en el sector de las TIC en salud, que ha desarrollado diferentes roles en implantación, desarrollo de software, product management y consultoría advisory. Ha estado involucrado en los últimos años principalmente en proyectos internacionales y que este año ha decidido volver al mercado español de la mano de CompuGroup Medical Clinical, donde realiza tareas de generación de negocio y gestión de cuentas. Hoy nos va a hablar de las plataformas software que CGM desarrolla para dar soporte a la transformación digital en sanidad. Adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, uno de los argumentos o de las cosas que están muy oídas, y es normal, ¿no?, en la situación en la que hemos estado o en la que estamos todavía, el tema del COVID y la pandemia, es cómo, por las urgencias, por las prioridades que han surgido, cómo los modelos sanitarios o cómo entregamos salud ha ido cambiando y cómo la tecnología ha ayudado a todo esto. De los modelos clásicos que tenemos siempre del paciente en plan industrial, una cola de pacientes que van de un lado a otro recibiendo los diferentes servicios, como ahora desde casa, pues en muchos casos hemos tenido que tener teleconsultas, acceso a historias clínicas. De hecho, han sido los servicios más utilizados, han crecido. Lo que pasa es que este crecimiento ha sido pues, de forma desordenada, ha sido sin planificar. Nos ha tocado hacerlo y hemos respondido, ¿vale?, dentro de las posibilidades. Esto lo que nos tiene que hacer pensar es un poco volver un poco a la planificación, a las estrategias, a los objetivos que teníamos previamente. Tenemos que volver a adaptarnos, ¿no? Todos estos nombres de FHIR, de realidad virtual, de estándares, etcétera, etcétera, estos son comunes a cualquier organización de salud desde el punto de vista de los sistemas de información.
Lo que pasa es que cada organización de salud pues, tiene unos objetivos, tiene una estrategia, tiene un roadmap diferente y está en un punto diferente de este roadmap. Lo que proponemos desde CGM es, desde nuestro lado, o sea, proporcionar soluciones, plataformas, software que ayuden a todos los clientes a través de estas plataformas a poder utilizar todo el ecosistema, tanto de sistemas existentes como de futuros sistemas innovadores, sin tener que rehacer el camino. No tirar a la basura las cosas, sino aprovecharlas de alguna forma. Bueno, desde eso, llevo mucho tiempo trabajando en esto, igual que muchos de vosotros. También he estado muy centrado en temas de producto, entonces muchas veces siempre te replanteas ciertas cosas, ¿no? Yo ahora mismo lo volvería a hacer de otra forma, cambiaría ciertos elementos. Y bueno, cuando entré en CGM este año, pues me encontré que no solo había gente que había pensado lo mismo, sino que también lo había hecho, ¿vale? Entonces, una de las plataformas que queríamos hoy, con alguna pincelada, enseñaros, es lo que llamamos CDM Plus y el Semantic Health Collaboration, ¿vale? Es un sistema que es capaz de integrar diferentes fuentes de información, proporcionar todas las herramientas de gestión y de gobernanza para poder gestionar todo lo que es la conexión con los diferentes sistemas orígenes, poder ingestar toda esta información, mapear toda la información que nos provee hacia un Golden Record, gestionar el Golden Record con todos los valores que tenemos como los datos principales del repositorio central, gestionar todo el repositorio central a través de crear todas las estructuras de datos que pueden ser propias de la organización o utilizando estándares como el ISO 13606 o OpenHR o cualquier otro tipo de estándar. Lo importante de este sistema es además que permite, como he dicho, la colaboración, ¿vale? De forma que entre diferentes agentes es capaz de tener diferentes estados de los diferentes elementos, pueden estar en borrador, pueden estar en revisión, pueden estar publicados y diferentes versiones, de forma que tenemos tanto, por un lado, los conceptos que vamos a gestionar, los valores que van a utilizar mapeados a servidores de terminología como SNOMED, LOIN o cualquier otro tipo de servidor de terminología, utilizar también servicios de NLP e integrarlos dentro del sistema para poder hacer los mapeos, sobre todo en temas de texto libre. Y luego, por otro lado, mantener un modelo dual, ya no solo de estructura de contenido, sino también de visualización. Y esto, como digo, en diferentes versiones, donde puedes ir evolucionando a lo largo del tiempo. Según el conocimiento clínico, pues ir evolucionando. O sea, por ejemplo, ahora tenemos publicado yo los arquetipos en el Ministerio, bueno, hace tiempo, donde al final el contenido, si lo analizas, dentro es prácticamente un CDA nivel 2, ¿vale? Pero con este tipo de herramientas lo que te permite es ir evolucionando a otros niveles de información de mucho más detalle. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vale. Además, es un sistema que gestiona diferentes dominios de conocimiento. O sea, puedes partir el mismo metadato, la misma definición que has hecho de tu repositorio normalizado, lo puedes partir en diferentes dominios. Y tiene también sistemas de replicación y de sincronización en todos ellos. De forma que a partir de un único modelo central común a todos ellos, puedes empezar a crear tanto diferentes modelos, dependiendo de los usos que quieras hacer, cómo distribuirlos a lo largo, de forma federada, en diferentes bases de datos, ¿vale? Tanto una central como diferentes bases de datos. Y todo esto a través de tener, desde la misma herramienta, del mismo sistema, una gobernanza común, aplicación de permisos de quién puede acceder, quién puede modificar, quién puede crear, quién puede publicar y poner directamente en operación, quién puede poner en producción, ¿vale? Otra plataforma, que esta no hace falta venderla mucho, esta es muy común. Esto hace poco tuvimos una conversación, gente de la industria, hablando de cómo podemos hacer que los profesionales, especialmente los clínicos, se metiesen en el tema de inteligencia artificial. Entonces, uno de los comentarios, que no es mío, pero que lo voy a utilizar, es que esto al final por su propio peso caerá. Al final, los clínicos que no utilicen la inteligencia artificial va a ser como el desodorante, que se le va a notar al que no lo use, ¿vale? Directamente. Entonces, lo que proponemos directamente desde CompuGroup es la creación de plataformas híbridas, Big Data, donde participamos desde la ingesta, la creación de Data Lake, el curado de la información y la publicación, ¿vale? Con acceso de diferentes usuarios, desde Data Scientists, Data Engineers o usuarios de negocio, directamente a través de diferentes mecanismos, ¿vale? Esto por darle un toque más de realidad, aparte de los diferentes usos típicos de analítica descriptiva, de análisis predictivo o de incluso analítica predictiva, a hacer directamente acceso a otros tipos de usuarios que hasta ahora no accedían a esta información. Pues, por ejemplo, para temas de salud pública, que lo hemos vivido ahora, para temas de investigación,
aparte de los típicos de gestión asistencial directamente. Entonces, simplemente queríamos contar un ejemplo en el que estamos trabajando. Aquí en Madrid, en el SERMAS, somos los que estamos alimentando, creando y publicando con la Oficina de Seguridad del SERMAS el Big Data, ¿vale?, que tienen. Incluso estamos participando no solo en publicar estos diferentes datasets para los diferentes actores, ¿vale?, diferentes empresas que también trabajan en el SERMAS en temas de inteligencia artificial, sino que también nosotros estamos generando cohortes de pacientes, una base de datos poblacional muy orientada o alineada, perdón, con lo que sería un modelo HOMO, ¿vale?, para su uso secundario. Por lo general, los sistemas de información han adolecido o adolecen básicamente de que todo el conocimiento, todos esos activos que tenemos dentro de la organización de salud, como son guías clínicas, como son medicina basada en la evidencia, otro tipo de artefactos, no se han puesto a disposición de quien realmente lo utiliza, de quien toma las decisiones, ¿vale? Pues la tercera plataforma que queremos presentar es una plataforma que, integrada con las otras dos, tanto el repositorio central, haciendo uso de los datos del registro longitudinal del paciente, basado en el modelo común, que puede ser el de un estándar, más la información que proviene de la parte de Analytics, pues crear un entorno que sea capaz de ejecutar donde de verdad se va a hacer la transformación digital, que es en el cambio de los procesos. Tenemos que cambiar la forma radical de hacer las cosas si queremos de verdad cambiar. ¿Vale? Pues también desde CGM, integrándolo con los sistemas orígenes, porque creemos que esto donde tiene que estar es realmente en la estación del médico, en la estación de enfermería, directamente todas estas tomas de decisiones, somos capaces de diseñar todos estos workflows, incorporar todo el conocimiento clínico en base a reglas, todo lo que hemos adquirido a través de la analítica de datos, enviarlo a los sistemas orígenes, donde están trabajando, por ejemplo, en un hospital, y todo esto que sea medible, resultados en salud, es decir, esto está funcionando, no está funcionando, ¿qué estoy aportando a los pacientes realmente? Entonces, bueno, por dar también un toque de realidad a todo esto, y a nivel hospitalario, intrahospitalario, tenemos experiencia en diferentes, donde estamos trabajando en diferentes servicios de salud, y entre ellos tenemos el caso del Servicio Murciano de Salud, con una patología donde tenemos múltiples implantados o procesos administrativos. En el caso del ictus, esto ha sido publicado por el propio hospital, incluso recibió una tesis de los premios del profesor Barea del año pasado, donde al final los resultados en salud, donde realmente hacemos que los profesionales se involucren en el trabajo, dándoles herramientas que les son útiles y además aportamos seguridad en el paciente, y una disminución de más del 50% en el tiempo que se tarda en tratar a los pacientes con ictus. Esto tiene un impacto brutal, no solo en las vidas que salvas, sino en las secuelas que tienes en los pacientes, ¿vale?, después de haberles tratado, ¿no? Bueno, pues todo esto junto, además otros usos que se pueden o que se están dando a este tipo de plataforma, es la posibilidad de que gracias a que aquí yo puedo definir mi modelo de datos, ¿vale?, basado en estándar o el que yo quiera definir, lo puedo definir para investigación, lo puedo definir para lo que es la parte primaria, ¿no?, de la información clínica. Como los tipos de datos en los que nos basamos son en FHIR, tenemos una interfaz FHIR que es fácil interoperar tanto los sistemas orígenes como sistemas corporativos, ¿vale? Este sistema también lo estamos utilizando para hacer lo que llamamos el Smart Transformation, que es añadir un nuevo modelo de datos encima con servicios nuevos, innovadores, y podemos hacer una migración paulatina de los diferentes sistemas orígenes a un único nodo central. Y también desde CGM aportamos esta solución que está encima, ¿vale? Un ejemplo de esta solución que está encima, ahora en marzo de este año, que marzo-abril de este año, este es el Hospital Universitario Hamburg-Eppendorf, perdón, mi alemán no es muy bueno. Es la organización de salud más grande que hay en Alemania, y no solo su importancia es por lo grande que es, sino porque además el reconocido es el Karolinska de Alemania, ¿vale? O sea, como instituto de investigación y también como hospital universitario de formación. Este es un hospital o una organización de salud, porque está formado por más de 120 centros, que ahora mismo tiene un sistema que es un NRAN nivel 7 y ha decidido sustituirlo por el de CGM. Lo ha decidido sustituir primero por tecnología nueva, innovadora, y también por lo que he comentado al principio. O sea, a través de este tipo de herramienta a ellos les permite integrar y utilizar el mismo sistema de información en diferentes modelos, tanto para la investigación, docencia, para el cuidado directamente de los pacientes, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de la solución que está por encima, ¿vale?, del Common Data Model, donde aquí, por ejemplo, podemos ver una guía clínica de un paciente, en qué situación está y cómo va guiando al usuario en qué actividades tiene que ir lanzando.
Esto es una visualización de un paciente, ¿no? Un timeline, donde tenemos los diferentes elementos de información independientemente de donde se hayan ocurrido. Bueno, y es una, pues como veis, una solución moderna que también se utiliza en movilidad. El vídeo ha ido un poquito rápido, las imágenes a lo mejor no son muy claras. Estaríamos encantados de quedar con vosotros y enseñaroslas más en detalle. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, David. A continuación, la señora doña Inmaculada Pérez Garro. ¿Qué tal? Muy buenas. Directora de Salud Digital de GMV. Inmaculada es directora de Salud Digital de GMV, como digo, ingeniera en informática, máster en innovación tecnológica, con más de 15 años de experiencia en el sector salud. Y José Carlos Vaquero, al final, me habían dicho que no venía, pero al final sí. Encantado, me alegro de que esté usted aquí. Es el director de Inteligencia Artificial y Big Data de GMV, licenciado en Matemáticas, en la especialidad de Ciencias de la Computación y con más de 25 años de experiencia en el sector TIC. Y nos vais a hablar sobre redes de investigación usando sistemas federados. Muy interesante, cuando queráis, adelante. Bueno, muchas gracias a las 6 por esta oportunidad y a todos ustedes por escucharnos. Tengo el honor de que me acompañe mi compañero José Carlos para contarnos cuál es la solución a unos problemas que vamos a plantear cuando estamos hablando de las redes de investigación. Bueno, como todos conocemos, el componente 18 nos está hablando de plataformas de un data lake centralizado, ¿vale? Para poder analizar datos clínicos, el real world data, analizarlo y obtener evidencia. Es uno de los puntos fuertes del componente 18. También nos habla de acciones para reforzar la prevención y la promoción de la salud, utilizando inteligencia artificial. Reforzar todas aquellas soluciones técnicas que demanden la protección de los datos. También vemos implementar las capacidades actuales del Sistema Nacional orientado hacia la Unión Europea de la Salud. Todos estos puntos, más ejemplos que tenemos, por ejemplo, como es en el caso de Inglaterra, donde se ha desarrollado una plataforma centralizada de datos de salud y donde también se tiene que preservar la privacidad de los datos y donde aún están trabajando en ver cómo conseguir estos objetivos. Todo esto nos lleva a la necesidad de compartir los datos en investigación sanitaria. Tenemos que buscar ese equilibrio, el equilibrio entre el interés público, como nos ha pasado ahora en la pandemia, y también en la privacidad de los datos. Nos lleva también a ver que las funciones no son mutuamente excluyentes, la de la privacidad y la colaboración de esos datos. Necesitamos también una colaboración segura entre todos los sistemas de información, entre todas las regiones. Además, si nos fijamos en la lista de fracasos detectados en las plataformas europeas asociadas a datos, vemos que hay unos puntos que son relevantes. Por ejemplo, la falta de confianza que hay en la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Vemos también la integración de estos productos, de los resultados de estos algoritmos, cómo pueden nuestros profesionales sanitarios acceder de una manera fácil dentro de sus sistemas asistenciales. Vemos también un problema que es el análisis de los datos, no alcanza la masa de datos que necesitan nuestros algoritmos para poder ser entrenados adecuadamente. Vemos también una falta de ver cómo las preocupaciones dentro de los entornos regulatorios y cumplimiento normativo. Y también hay retos de coherencia, calidad, volumen de datos, etcétera, y una necesidad de estabilidad. Con todos estos problemas y lo que les he contado en estos minutos,
José Carlos nos va a explicar un producto desarrollado dentro de GMV. Yo le digo que es tecnología para adultos y nos va a explicar cómo resolver estos problemas con Utile. Muchas gracias, Inma. La verdad que un honor estar aquí contigo y sobre todo con esta introducción. Efectivamente, lo que os queremos es presentar Utile, ¿vale? Que, bueno, pues Utile, este producto de GMV que llevamos 4 años investigando con él, pues nos va a permitir pues, crear redes federadas de investigación sanitaria, sobre todo en un entorno del módulo común de datos, como puede ser OMOP, ¿no? ¿Y qué va a permitir? Pues va a permitir a los investigadores tener acceso a esta información e incluso a la capacidad de cómputo de los centros, ¿no? Pero una cosa relevante respecto a lo que es la privacidad es que todos estos datos que están en estos nodos nunca van a salir de este centro, nunca van a salir de ese nodo, ¿vale? Eso nos va a evitar pues, muchos problemas de privacidad. Vamos a tener que, no vamos a tener que cifrar la información ni nada, sino que con Utile se encarga de todo ello. ¿Y qué nos va a permitir que hagan estos investigadores con Utile? Bueno, pues va a poder hacer una serie de informes con datos agregados, análisis estadístico, como adherencia y supervivencia, que luego veremos un caso de uso, y luego el entrenamiento de Machine Learning, ¿vale? De algoritmos de Machine Learning, como Deep Learning o Clustering, y también puede hacer inferencia encriptada, que os mostraré algún ejemplo a continuación. Claro, todo el tema relacionado con la privacidad pues es tremendamente sensible y la seguridad tiene que estar por encima de todo, ¿vale? Dentro de GMV, que como sabéis también tenemos un ámbito de la seguridad es muy importante para nosotros, hemos introducido dentro de Digital distintas capas en el ámbito de la seguridad. Por un lado, sería toda esa computación segura. Utilizamos una serie de algoritmos que nos aseguran, valga la redundancia, que todos esos cómputos se pueden hacer preservando la privacidad de los datos en cada uno de esos nodos que hemos visto antes. Además, hacemos auditorías periódicas por criptógrafos independientes que nos dicen cómo utilizar estos algoritmos y estos protocolos. Por supuesto, toda la parte de comunicaciones seguras, utilizando pues, bueno, lo que todos conocemos del cifrado, temas también de autoridades certificadoras, etcétera, ¿no? Por supuesto, también incorporamos todo el tema de verificación de la seguridad, ¿vale? Hacemos pentesting, análisis de vulnerabilidades. Y por último, pues muy común, pues el tema del acceso a los datos, ¿vale? Pues quién accede a qué datos, como hemos visto antes, pues tenemos un log de registro, etcétera. Al final, la parte de seguridad es tremendamente importante si queremos preservar la privacidad de los datos de nuestros pacientes, ¿vale? ¿Cuándo vemos que Utile es adecuado? Bueno, pues cuando queremos construir pues, algún modelo analítico o de aprendizaje automático, pero tenemos los datos distribuidos en distintos hilos. Esos datos suelen ser confidenciales y además no los podemos mover entre los hilos. Inclusive pues, puede pasar que pertenece a distintas entidades independientes. Y luego lo más importante es que combinando todos estos datos nos va a proporcionar mucho más valor que cada uno de estos hilos. Algún ejemplo que os quería poner, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, de un análisis estadístico que hacemos con Utile, ¿vale? Bueno, pues de la supervivencia de leucemia amiloide aguda, ¿vale? Pues hemos desarrollado un estimador que es el Kaplan-Meier, que lo utilizamos para obtener la función de supervivencia, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que un paciente sobreviva después de cierto tiempo, ¿vale? Si realizásemos este estudio entre los distintos hospitales, con datos solamente de cada uno de los hospitales, pues tendríamos una visión muy distinta entre cada uno de ellos. De hecho, aquí la imagen, la gráfica de rayas, lo hemos calculado con todos los datos agregados, ¿vale? En una única base de datos central. Y como veis, el hospital 1 y el hospital 2 pues tienen una visión muy distinta a lo que sería la realidad. Sin embargo, utilizando Utile y haciendo esos cómputos distribuidos de forma segura, podemos realizar estos estudios en una red de investigación federada de todos los datos de los hospitales y nos proporcionaría una visión mucho más cercana de la realidad. Esta raya roja, esta gráfica roja, sería lo que hemos calculado el estimador de Kaplan-Meier con Utile.
De tal forma que podemos utilizar los datos de muchos más hospitales para conocer cómo están siendo nuestros estudios y la evolución de nuestros pacientes. Otro ejemplo que os quería contar es el tema del entrenamiento federado, ¿vale? Imaginamos que tenemos 3 hospitales que desean cooperar para entrenar una red neuronal para la clasificación de radiografías de tórax pediátricas, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un servidor central que orquesta, digamos, este entrenamiento entre los 3 hospitales, ¿vale? Lo primero que aquí hacemos es que este servidor central envía una red neuronal que no la tenemos entrenada, ¿vale?, a todos los nodos de cálculo, en este caso los hospitales, para el entrenamiento. Aquí lo que hacemos es que los hospitales utilizan solo sus datos, solo y exclusivamente sus datos, para entrenar localmente esta red neuronal, ¿vale? Y luego esta información, estos módulos, estos modelos de Deep Learning, se agregan de forma segura. De tal forma que la red neuronal se actualiza central, se actualiza con una red neuronal agregada y lo vamos a poder utilizar más adelante para hacer inferencia, ¿vale? Es decir, he conseguido entrenar una red neuronal, un Deep Learning, con datos de cada uno de los hospitales sin tener que centralizarlos, manteniendo siempre y preservando la privacidad. Bueno, pues una vez que tenemos este modelo de Deep Learning, pues ahora lo queremos utilizar, ¿vale? Imaginaos que un médico... Uy, qué íntimo me ha quedado esto. Bueno, imaginaos que un médico pues, quiere hacer una inferencia, ¿vale? Saber clasificar pues, una radiografía, ¿vale?, sobre una red neuronal que la tiene remota, ¿vale?, pero quiere preservar, por supuesto, la privacidad de los datos del paciente. De igual forma, el propietario de ese modelo, ¿vale?, pues ofrece este modelo pues, como un servicio de inferencia, ¿vale?, y quiere mantener también, porque digamos es un modelo de negocio, la confidencialidad de su red neuronal. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues mediante compartición de secretos, tanto el médico como el propietario de ese modelo encriptan los datos y el modelo respectivamente. A continuación, se realiza la inferencia utilizando conjuntamente distintos algoritmos como Secure Multi-Party Computation. Y finalmente, el médico recibe el resultado final que solo... perdón. Disculpad. Que solo el médico recibe el resultado, ¿vale?, cifrado, que solo lo puede descifrar él, ¿de acuerdo? De tal forma que tenemos, por un lado, un modelo cifrado, que nadie lo va a poder inferir datos de cómo se ha estado entrenando ese modelo, y por otro lado, yo lo mando a inferir con datos de mis pacientes, pero que también van a estar cifrados, de tal forma que la privacidad siempre se va a estar asegurada. Bueno, como conclusiones, con UTail pues vamos a proporcionar una solución de compartición de datos, ¿vale?, con mínima energía, respetando siempre el equilibrio del interés público, como decía Inma, y el cumplimiento de la regulación de la privacidad de todos los datos de los ciudadanos. Y pues hasta aquí, que me quedo sin voz, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inma, José Carlos. Vamos a proceder con la última presentación. El señor don Iván Menéndez, que no sé si está por aquí. No se ha conectado. Muy bien. En tal caso, si os parece, en esta luz tan apropiada, la verdad es que no se está mal así, pero sería mejor si la pudieran arreglar. En cualquier caso, si os parece, pasamos ya al turno de preguntas. Si tenéis algún tipo de cuestión para lanzar a cualquiera de los 4 ponentes, pues este es el momento. Sí, perfecto. No tenéis presentación, pero muy bien. Tenemos un espontáneo también de Nutanix Ibérica. ¿Cómo funciona hiperconvergencia? Rápidamente, pues interviene otra persona. Disculpar, Iván, no sé qué le ha podido pasar, ¿vale? Yo soy José Ángel Cortijo
y soy el responsable comercial de ventas a la Administración Pública y a comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, Nutanix es una compañía de software relativamente joven. Nació en el año... Disculpad que no tenga presentación. Así me atendéis a mí y le hago más amena. No tenía previsto actuar ahora. Nutanix es una compañía de software que nació hace 12 años. En el año 2009 es una compañía americana y que nace con el concepto de trasladar la agilidad de la nube pública a la nube privada. De tal manera que los centros que aún son reacios a que sus datos estén por ahí puedan comportarse con la misma agilidad. En España llevamos 6 años y, bueno, pues a nivel mundial somos unos 6.500 personas, en España somos alrededor de 40 y durante este periodo que nos ha tocado pasar a todos, la pandemia, y que ha acelerado muchos cambios que se hubieran hecho de la misma manera que se han realizado ahora de manera acelerada o se van a abordar en muchos casos, pues permiten, mediante la flexibilidad, la adaptabilidad y la modularidad, un crecimiento y un control de mis infraestructuras informáticas. Nutanix está reconocido a nivel de grandes consultoras como son Gartner, Forrester, reconocidos como estar en el primer nivel del informe del cuadrante mágico de Gartner, como innovador, como inversor y con capacidad de atender mercado. Esto es importante. Cada vez tenemos muchos más clientes. Yo no me gusta llamaros clientes, sino usuarios de una tecnología especial. ¿Cómo se comportó el mercado y nuestra reacción? Pues a través de la base, que es la hiperconvergencia, que consiste en algo tan sencillo como modernizar los centros de proceso de datos. La modernización de los centros de proceso de datos no solamente viene por los temas de control de seguridad, de electricidad, de aire acondicionado, sino porque sean más eficaces y crezcan en función de mis necesidades. Uy, esto es otra historia. Entonces, dentro de esas necesidades, lo que realiza la hiperconvergencia en su funcionalidad es la sencillez, flexibilidad y, sobre todo, evitar el error humano. En cualquier centro de transformación de datos, las personas cometemos errores. Si yo tengo una herramienta que está basada en inteligencia artificial, es mucho más complicado y que aprende según va. Esto se realiza mediante nada más un monitor. Me estaban indicando desde... se realiza únicamente con un monitor, que tiene un nombre comercial, Prism Pro, y con ese monitor me permite controlar toda la infraestructura a la vez de mi centro de proceso de datos. La infraestructura básica son los servidores, el almacenamiento, los hipervisores, porque todo el mundo cada vez tenemos más virtualizado, las comunicaciones y las conexiones, ya en un nivel superior, con otras redes públicas. ¿Esto qué realiza? Pues me simplifica el management de mi centro de proceso de datos y me permite ir creciendo de una manera unificada y, sobre todo, controlada en función de mis necesidades. Realizo las inversiones y adapto el centro de proceso de control de datos en función de mis necesidades. Esos picos que tenéis en un momento dado tan terribles, en los que falta máquina por todos los lados y falta almacenamiento. Con esta tecnología lo que te permite es ir asegurándote e ir
haciendo una previsión lógica de la evolución de mi consumo de datos. Como veis, los centros de proceso de datos pasan a ser un centro de servicio más y un centro focalizado en el negocio. ¿Con esto qué se consigue? Pues ahorros importantes, previsiones. Durante la pandemia, eficacia sobre todo en la implementación. Durante la pandemia, muchísimos de vosotros tuvisteis que vivir una situación nueva, que fue, aparte de la humana, que ya tiene de por sí un peso, la situación nueva es que teníamos mucha gente en casa sin trabajar, o trabajando con redes tipo VPNs, redes poco seguras. Bueno, pues un cliente nuestro, que lo puedo decir porque es un caso de éxito y que ha sido premiado en el último congreso del ASLAN, que fue la Gerencia Informática de la Seguridad Social, pues que realizó un proyecto de urgencia y en 3 días tenía 400 escritorios virtuales trabajando. En una semana 3.000 y en un mes los 5.000. Esto es impensable en una situación normal. Primero porque en una situación normal se hubiera hecho un análisis pormenorizado de cada uno de los escritorios, porque no todos los escritorios ni todos los usuarios tienen el mismo escritorio. Y aquí todo fue a lo bestia. Salió hacia adelante gracias a la tecnología y al excelente trabajo que se realizaron desde compañías, desde el integrador, que fue Telefónica, desde nuestra plataforma, con el hardware y con el cliente Citris. Pero durante esto lo importante es demostrar la rapidez, la eficacia y la agilidad en poner una solución en marcha. Eso se puede realizar en múltiples facetas y múltiples sectores de los vuestros, la sanidad. En Nutanix, dentro del poco tiempo que llevamos, tenemos grandes clientes, grandes usuarios de nuestra tecnología. El mayor usuario que tenemos, antes de entrar en esto de usuarios, os voy a hablar que la hiperconvergencia es la base para dar soluciones al manejo de bases de datos, a controlar todas las bases de datos como un servicio. Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, MariaDB, MongoDB, es decir, y ponerlo en mi stack de producto y en mi monitor como un servicio únicamente, de tal manera que yo controlo los cores, las estancias, y eso que otros pues si se aprovechan de mi descontrol y se dedican a facturar. Pero también me permite esta hiperconvergencia realizar lo que llamamos los escritorios virtuales. Y dentro de escritorios virtuales pues tenemos otro gran usuario que es el SESCAN, con un proyecto que cuando acabe la ejecución tendrá 17.000 puestos de trabajo controlados de esta manera. La solución es igual. Una plataforma hardware, un integrador, el software de Nutanix y el cliente de Citris. El Servicio Andaluz de Salud, en su última adjudicación, de las últimas adjudicaciones que realizó durante el mes de diciembre, también por un procedimiento de urgencia, al igual que el SESCAN, se ha propuesto cambiar toda su infraestructura, que parecía un auténtico simo. Para que llegue al último departamento tú tienes que tener infraestructura. Esto es algo vital y algo que ayuda a salvar vidas, que es el fin de la sanidad, y a mantener una sociedad sana. Entonces, lo que realizó fue un estudio que duró más de 3 años en elegir una plataforma que quitara del medio su simo. Entonces, lo que han elegido pues es una plataforma hardware con Nutanix, tiene más de 120 nodos, creo recordar, y establece 2 CPDs principales, Málaga y Sevilla, en activo-activo, y conecta todo las delegaciones. Esta es la primera fase. Saldrá una segunda fase, mucho más ambiciosa,
en la que irán metiendo todos los hospitales de la red pública sanitaria andaluza, y tendremos también el objetivo de que llegue hasta los centros de salud de primaria. Esto es una revolución absoluta. Esto es una revolución en el sentido de que el control de la gente va a estar unificado y agilizado y de alguna manera automatizado, con lo cual va a eliminar costes. Hay un informe de IDC bastante importante sobre el ahorro de costes que supone la utilización de este tipo de herramientas, los famosos TCO-ROI, que son importantes de analizar, donde me dice que la utilización de esta tecnología en situaciones de este estilo me permite un ahorro a 5 años del 455% y una reducción de personal. Este informe es público, por favor, podéis acceder a él, de mi infraestructura de IT, porque aprovecho a las personas de otra manera. Vosotros trabajáis muchos, porque no tenéis tanta gente dentro de vuestras organizaciones, con empresas adicionales que os dan soluciones, que desarrollan con vosotros, pues para esto, y decís, ¿cómo los meto dentro y cómo los integro? Lo que permite nuestro software es la microsegmentación, que lo que realiza es controlar y permitir el acceso hasta lo que puedes acceder. Y además te dejo por un canuto, perdón la expresión, por una red que yo te tengo controlado. Y tú trabajas con mis sistemas como si estuvieras aquí. Pero yo controlo tu trabajo y controlo lo más importante, la seguridad. El tema del ransomware estaba oyendo informes del Centro Criptológico Nacional en el que los ataques son masivos y sobre todo a centros sensibles. Y la salud, los hospitales, son centros muy sensibles de información. El tratamiento que hace nuestra tecnología del ransomware es de aislamiento absoluto, que no permite infectar ninguno de los nodos, nada más que donde está. Se aísla ese módulo y se sigue trabajando y no me secuestra a nadie nada, ¿no? Os hablaría de más utilizaciones, del Big Data. Hemos presentado proyectos que son proyectos subvencionados por la Comunidad Económica Europea para el análisis de datos, de proyectos para el desarrollo, de proyectos para el Internet de las cosas. Esto es importante. Y por no daros más la historia y agradeceros el tiempo que me habéis permitido y la atención que me habéis prestado, quedaros con algo muy sencillo. La tecnología hoy por hoy permite muchísimas cosas de las que hacéis gracias a que puedo utilizarla en cualquier aplicación, en cualquier plataforma y en cualquier site. Esto es importantísimo, en cualquier lugar. Es decir, yo puedo estar en el Hospital de La Paz y mi centro de proceso de datos, o donde están los datos, está en el 12 de octubre, en el CP de backup, ¿no? del SERMAS, por ejemplo. Permite las velocidades, permite el conocimiento y permite, sobre todo, el tratamiento de la imagen. Esto es importante. Hay otros clientes dentro de la sanidad privada que han optado también por nuestras soluciones, como es HM Hospitales, que bueno, es una institución de origen privado y que bueno, pues todo su entorno lo tiene distribuido entre Madrid en 2 sitios y otro en Coruña, y lo que en una primera fase vamos a abordar Madrid y Coruña y el despliegue de 1.500 usuarios en VDI. Mi nombre es José Ángel Cortijo, estoy a vuestra disposición para ampliaros más historias. Podía hablar de defensa, pero no es el sitio adecuado. Y sobre todo tener algo importante en consideración. El sistema es seguro, cumple la norma Common Criterial EAL2+, y estamos en conversaciones con el Centro Criptológico Nacional porque van a incluir el sistema operativo y nuestro hipervisor Acrópolis
como un elemento certificado dentro del Esquema Nacional de Seguridad, en las guías STIC 105, creo recordar que es. Simplemente muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os pido disculpas en nombre de Iván, algo ha debido pasar cuando él no ha podido incorporarse. Su presentación hubiera sido más atractiva, es el director general, ¿no? Yo, al fin y al cabo, yo soy el vendedor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Si os parece, no te preocupes, cosas que pasan. Tenemos 8 minutos. Si hay alguna pregunta para alguno de los ponentes, ahora es el momento. Si no fuera así, pues daríamos por concluida esta 6ª mesa tecnológica de Inforsalud 2021. ¿Ninguna? Pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias.